Establece el doble aguinaldo, que se tiene que pasar el 4,5% de crecimiento. Nosotros los empresarios somos serios, respetuosos y cumplimos la ley. Pese a que cómo se ha hecho esta ley, nosotros creemos que se podría mejorar mucho, ¿no? Debería estar relacionada con aspectos de índice de producción, de productividad, lo cual no está relacionada. Y es injusto porque evidentemente hay unos departamentos que crecen más o otros que crecen menos. Y peor aún, en las diferentes áreas hay diferencias grandes. Área productiva, industrial, área productiva, agropecuaria, área de comercio, área bancaria, ¿no? Entonces es diferente. Por ejemplo, en Cochabamba el año pasado no hemos llegado al 4% de crecimiento, ¿no? Sí, arriba. Claro, y hay algunas áreas productivas que no han llegado ni siquiera al 3% de crecimiento, pero sin embargo, como la ley establece que es el 4,5% general en el país, entonces, es decir, todos han tenido que cancelar. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la medida? Evidentemente se favorecen directamente el 20% de los trabajadores que son formales, que tienen un salario digno, que tienen caja de seguridad social, tienen incremento salarial, etc. Pero hay un 80% de los trabajadores en el país que son discriminados, que no tienen acceso a este segundo aguinaldo porque son informales. Entonces, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay que ver las cifras. Tanto por el segundo aguinaldo, por el incremento salarial, por el acoso tributario, por el contrabando y porque no se asignan preferentemente los trabajos más importantes en el país a empresas nacionales, entonces el año pasado, según datos de Fundempresa, hemos tenido una disminución grande de las fuentes de trabajo. 20.000 empresas no han renovado su matrícula el año pasado. Es alarmante, nunca antes se había dado una situación de estas. Y 5.300 empresas han cancelado su matrícula. ¿Qué quiere decir eso? Que han cerrado las empresas. Entonces, lógicamente, hay un montón de trabajadores que se han quedado sin su fuente de trabajo digno. Más alarmante aún, de enero a la fecha, prácticamente a junio, han cancelado 4.300 empresas su matrícula. Quiere decir que han cerrado 4.300 empresas. Entonces algo está muy mal, estamos viendo aquí en contraflecha. Lo lógico es que por año deberían incorporarse, es decir, alrededor de 10.000 empresas, es decir, unos 100.000, 200.000 trabajadores, que es la nueva capacidad de gente que sale al mercado laboral, ya sean profesionales, técnicos, medios, bachilleres, que se incorporan. Entonces a esa gente hay que dar trabajo. Entonces deberíamos ampliar el trabajo formal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ni siquiera estamos cumpliendo con ese crecimiento vegetativo de los trabajadores. Por el contrario, estamos disminuyendo y en cifras importantes. Podemos comparar, por ejemplo, gestiones desde el 2011 hasta el 2016 y nunca se había dado esta situación tan grave. ¿Qué atribuye esto al pago de doble aguinaldo? No, evidentemente. Es decir, los incrementos salariales han sido aproximadamente del 300% en relación al dólar. Y el alza de la vida solamente ha sido un 100-120%, o sea que los salarios es el doble que se ha estado pagando a lo que ha sido el costo de vida. Entonces, encima de eso hay segundo aguinaldo, entonces hay muchas empresas que sus ingresos y egresos no les ha dado la ecuación y se han visto obligadas unas a reducir su personal y otras a cerrar las empresas. Pero esa es una causa. La otra causa es que, como nunca antes, el contrabando está entrando al país por las fronteras, principalmente de Argentina, Brasil y Perú, y nos está haciendo mucho daño. Es decir, justamente a las empresas, a los trabajadores nacionales. Otro aspecto es justamente el de los trabajos del Estado, es decir, ministerios, empresas estatales, gobernaciones, alcaldías, que muchas veces prefieren dar los bienes y servicios, contratos
a empresas del extranjero en desmedro de las empresas nacionales, en desmedro de los trabajadores nacionales. Es por esto que estamos trabajando nosotros intensamente en las 6 meses de trabajo con el gobierno nacional, con los ministerios correspondientes. Y el tema más crucial, el tema más importante es tratar de fortalecer y crear nuevos empleos y evitar que, por el contrario, cada día tengamos menos empleos. Entonces hemos hecho un planteamiento de Cochabamba, la Federación ha hecho un planteamiento por escrito con una metodología para que se abran mucho más fuentes de trabajo. Entonces ahí una de las disposiciones son que la ley que indica las preferencias nacionales realmente se cumpla y se aplique, y todas las instituciones del Estado y aquellas que tienen una participación incluso mayoritaria de acciones aplican y cumplan la ley. Hay una ley, entonces tiene que hacer cumplir de las preferencias nacionales que dotan, lo hecho en Bolivia prevalece, la mano de obra nacional. Después hay todo el tema, hemos planteado el tema de la desagregación industrial. Esto significa que en vez de hacer compras totales globales, todas las instituciones del Estado, ¿no? Desagreguen. Por ejemplo, hay varios millones de dólares compra el Estado, las alcaldías, gobernaciones de volquetas. En vez de comprar las volquetas, debería sacar una disposición especial que traigan los torpedos, porque la tolva perfectamente se puede fabricar en talleres nacionales. Entonces tendrían dos beneficios: incorporaríamos nuevas fuentes de trabajo formales y dignas, es decir, miles de trabajadores, y por otro lado el costo sería la mitad de lo que viene importado. Entonces el país gana dos veces, una porque ahorra divisas y la otra da trabajo a su gente. Entonces, por ejemplo, exitosamente empresas privadas han trabajado con la desagregación industrial. Tal vez asunto de la fábrica Cobose aquí que tenemos en Iparipa, las 7 últimas ampliaciones las ha hecho con la desagregación industrial, ha dado harta mano de obra y se ha ahorrado millones de dólares en sus ampliaciones. Igual Francesa, igual la CBN. Entonces funciona la desagregación industrial. Entonces es un concepto que hay que desarrollar a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y de crear las leyes y disposiciones que hagan, que obliguen al Estado a la desagregación industrial, ¿no? Lo otro, por ejemplo, vienen créditos del exterior, de países, créditos blancos, de apoyo. Entonces, lógicamente, es un crédito ligado para que principalmente tengan la preferencia para los trabajos del país de origen. Pero todo esto se puede conversar, se puede decir de eso. En el país, digamos, el 20-30% tenemos la capacidad de la producción nacional. Entonces hace un arreglo de Estado a Estado, que haya una participación directa de nuestras empresas asociadas, o se busca la modalidad. Entonces, de tal manera que las empresas y los trabajadores puedan tener ese trabajo en buenas condiciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Principalmente en el área, por ejemplo, de la construcción. Es decir, igual subcontratan a nuestra empresa, a nuestros trabajadores, pero a unos costos ínfimos. Entonces eso no es correcto. Nosotros creemos que se puede mejorar toda esa situación, y si se cumple el plan que nosotros hemos propuesto, del cual les he relatado simplemente algunos puntos, ¿no? Creemos que prácticamente son más de 200.000 empleos por año dignos, formal, que se pueden conseguir en Bolivia. Actualmente